Efesios 3, 17 y 18. Efesios 3, 17. Temas: Dios Cristo habita en todos los verdaderos cristianos. Jesús nos mantiene firmes y arraigados en Él. Aquí el texto griego, la versión corriente, que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Se ve un error de traducción porque la palabra griega katoikesai es un verbo en tiempo aoristo que indica un hecho sucedido. Cristo habita en todos nosotros los verdaderos cristianos. La traducción niega este hecho, esta obra de Dios, y lo expresa como algo que podría suceder. Una versión más cercana al original dice: Cristo habita por la fe en los corazones de ustedes. Por obra del amor de Él, ustedes han sido hechos firmemente arraigados, es decir, cimentados en Él. Ya decimos la nota de traducción que la palabra griega katoikesai es un verbo en tiempo aoristo que indica un hecho sucedido. Cristo habita en todos nosotros los verdaderos cristianos. La traducción niega este hecho, esta obra de Dios, y lo expresa como algo que podría suceder en el futuro. Cristo habita en todos nosotros los verdaderos cristianos. Desde el momento cuando Dios nos salvó, Jesús habita en todos nosotros los verdaderos cristianos. Él lo hace por causa de su amor. Por su amor, Él nos da lo mejor de Él. Por eso Él dio su vida por nosotros. Jesús hace muchísimas cosas por nosotros. En este versículo Dios nos enseña que Jesús vive en nosotros para sostener y fortalecer la fe en nosotros. Hay un peligro de comprensión: pensar que Dios no salva, sino que la fe salva. La fe es un regalo que Dios da a quienes Él salva. Como Cristo vive en nosotros, no es correcto pretender equivocadamente acercarse a Él, pedirle que venga, invocar su presencia. Todos los verdaderos cristianos decimos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En este versículo también se define la fe. La fe es ser hechos firmemente arraigados en Cristo, la vid. La fe es ser hechos cimentados en Él. La fe es, en efecto, el ser hechos esperadores de lo fundamental por haber sido hechos convencidos, arraigados de las cosas absolutamente importantes no hechas visibles. Jesús nos mantiene firmes y arraigados en Él. Dios desde la eternidad se ha encargado de nuestra vida. Él hace todo, nosotros no podemos hacer nada. Él es la vid que nos alimenta y nos mantiene firmes en Él. La firmeza nos la da de la manera como Él nos enseña en Mateo 28, enseñándonos toda la Biblia en los idiomas originales. Jesús es la roca sobre la cual está nuestra fundación. Y yo sobre esta roca, es decir, Jesús, su ser, su obra, su actividad, edifico mi iglesia. Y por eso las puertas del Hades no la pueden contener. Yo les doy vida eterna, y por eso no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Efesios 3:18. Temas: por la obra de Dios hemos sido hechos capaces de conocer y comprender el misterio de Dios. Dios vuelve a enseñarnos que todos sus hijos somos santos. Somos conocedores de la plenitud de Dios. El texto griego, la versión corriente, que dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Nuevamente un error de traducción. La palabra griega exishusete es un verbo en tiempo aoristo que indica un hecho sucedido. Ustedes fueron hechos capaces. La traducción niega este hecho, esta obra de Dios, y lo expresa como algo que podría suceder. Una versión más cercana al original dice: y por eso
ustedes fueron hechos plenamente capaces para que conocieran y comprendieran junto con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Ya hicimos la nota de traducción que la palabra griega exishu sete es un verbo en tiempo aoristo que indica un hecho sucedido. Ustedes fueron hechos capaces. La traducción niega este hecho, esta obra de Dios, y lo expresa como algo que podría suceder. Por la obra de Dios hemos sido hechos capaces de conocer y comprender el misterio de Dios. Los muertos espirituales no perciben las cosas de Dios, por eso ellos no pueden conocer ni comprender el misterio de Dios. Dios hace a sus hijos adoptados plenamente capaces de conocer el misterio de Dios, es decir, a Jesús, su ser, su obra y su actividad. Dios vuelve a enseñarnos que todos sus hijos somos santos. Santos significa sin mancha. Los verdaderos cristianos somos sin mancha porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de toda mancha. Somos conocedores de la plenitud de Dios. La totalidad de este conocimiento revelado por Dios se describe con las palabras la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Este conocimiento es Jesús. Por eso Jesús dijo en Juan 5:39, ustedes escudriñan permanentemente las Escrituras porque ustedes están plenamente convencidos de que en ellos tienen la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dijo estas palabras hace alrededor de 2000 años, las Escrituras comprendían solamente el Antiguo Testamento y estaban escritas en hebreo. Todavía no existía una traducción al español. La primera traducción de la Biblia al español se hizo hace alrededor de 450 años, en el año 1569.